Bienvenidas y bienvenidos a este segundo capítulo de Diálogos de la A a la Z. Estamos muy contentos porque hoy tenemos el honor de que nos visite la doctora Ernestina Godoy, quien fue fiscal general de la Ciudad de México durante la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Es ahora candidata al Senado por la coalición Seguimos Haciendo Historia. Es una mujer que hizo un gran trabajo en la Ciudad de México, que coadyuvó en un programa y proyecto muy sólido para disminuir la impunidad y la delincuencia en la Ciudad de México. De esto y de los proyectos a futuro hablaremos con nuestra invitada del día de hoy. Ernestina, bienvenida, un gusto que estés con nosotros. Me da muchísimo gusto. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de conversar. ¿Le puedo hablar de tú? Sí, claro. Contigo, al ministro, admirado ministro. Gracias, Ernestina. Muchísimas gracias. Pues estamos muy entusiasmados. Eres una mujer exitosa y comprometida, y aquí siempre hemos estado a favor de los derechos de las mujeres desde siempre, no por pose ni por moda, desde cuando no era ni siquiera sexy o políticamente correcto estar de este lado. Y que esté aquí una mujer como tú es muy importante porque eres un ejemplo y un estímulo para muchas chicas que seguramente nos están viendo, de que con trabajo, con tesón, con voluntad, con estudio es posible llegar a donde ellas se lo propongan. Ha dicho nuestra candidata, la doctora Claudia Sheinbaum, y ha explicado muy claramente que no solo es la única candidata que tiene experiencia en materia de seguridad, sino que ha dado resultados. Tú fuiste procuradora en una primera parte, después te tocó la transformación a la fiscalía. Quisiera que nos comentaras cómo recibiste la Procuraduría de la Ciudad de México cuando llegas a ese cargo. Muchas gracias. Miren, a mí me invita la doctora Claudia Sheinbaum a iniciar con ella el 5 de diciembre del 2018 a cargo de la Procuraduría. ¿Sí? Decir que es un mundo muy masculino, el tema de la Procuraduría. Apenas era la segunda procuradora en toda la historia de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Y pues como todos saben, venimos de una gran lucha en la que coincidimos estuvimos siempre con el actual presidente, con el licenciado López Obrador y con Claudia, miles de gentes, pero digamos hablando de esto, por lo que cuando me invitan, pues entiendo que era un tema en el que el proyecto requería que yo estuviera ahí, a pesar de que yo estaba en la primera legislatura éramos ya Congreso en la Ciudad de México. Es verdad, ¿no? Sí. Y estaba todo el glamour porque yo era presidenta de la Junta de Coordinación Política, coordinadora de la fracción parlamentaria más grande, que era la de Morena, en la primera legislatura, con una posibilidad de hacer un gran trabajo, de bajar la naciente Constitución de la Ciudad de México, la joven Constitución de la Ciudad de México, bajar las leyes, ¿no? Hacer todas las leyes secundarias que se requieren para poder realmente hacer realidad lo que establecía la Constitución. Sin embargo, pues uno va con el proyecto. Entonces, cuando me invitan la doctora Claudia Sheinbaum a participar, pues no lo dudé. Y entonces nos fuimos a la Procuraduría, y quiero decirles que era el momento más alto de la incidencia delictiva en muchos años. En el 2018 encontramos la Ciudad de México con un índice delictivo alto, ¿sí? Que fue subiendo en el sexenio anterior al de la doctora Sheinbaum, insólitamente, porque había bajado con el actual presidente, con Marcelo Ebrard, y luego subió, ¿no?
Además encontramos una procuraduría en la que se negaba la existencia de delincuencia, de grupos delincuenciales, de delincuencia organizada en la Ciudad de México, ¿no? Digamos que ese fue nuestro punto de partida, ¿no? Negando con un índice delictivo muy alto, e insólitamente me fui dando cuenta que la Procuraduría había sufrido un abandono, que podemos o no tener la explicación, pero así era, ¿no? Un abandono en capacitación del personal, en dotación de un método para investigar, un método para atender las instalaciones abandonadas, deterioradas, y digo, creo que poco incentivo para los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Muy poca tecnología, ¿no? Dentro de la Procuraduría. De modo que llegamos a eso y dijimos, no, es el momento, es la gran oportunidad de que durante un año, como lo marcaba la Constitución, construyéramos un modelo de institución en la que participaran muchos sectores, muchos actores, el propio personal, las universidades, y eso hicimos con una comisión técnica que me nombró el Congreso, de modo que en ese año, en 2019, lo utilizamos para construir ese modelo y aprovechar la oportunidad de cambio de la Procuraduría a Fiscalía, que no fuera una simulación. Exacto. Que no fuera un cambio de nombre, sino que realmente cambiara estructuralmente esta institución, que bueno, como tú sabes, pues es de las instituciones más importantes para el país, las fiscalías, porque somos quienes, o bueno, éramos, yo ya no soy, ¿verdad? Es la institución que puede abrir las puertas de la justicia, ¿no? Es la única, no puede hacerlo ninguna otra institución. Sí. Entonces nos dimos a la tarea de buscar la manera de cambiarla de fondo. Te detengo un momento aquí. Quiero destacar algunas cosas que me parecen muy relevantes. Primero, porque luego a veces se nos olvida, ¿en qué momento llega a la Ciudad de México? Con la delincuencia no solo desbordada, sino creciendo. Esto es bien importante. Se recibe la ciudad como una de las ciudades más inseguras del país y la dejan como una de las ciudades más seguras de México. Se dice fácil. Segundo, una procuraduría abandonada, situación totalmente precaria. Pero ante esta situación, lo que tú haces, y eso es bien importante, tú lo ves como una oportunidad. Lejos de generar desánimo, es una gran oportunidad. Tenemos un reto, bajar los delitos, y tenemos que generar una fiscalía, no una mala procuraduría. Procuraduría cambiante. Cambiar la institución. Y es importante porque me parece que la Fiscalía de la Ciudad de México es de las pocas que ha logrado hacer ese cambio. Cuando hemos tenido los diálogos por la transformación, lo que más nos insiste la gente es que el punto más débil, el más problemático, el hoyo negro, son las fiscalías. La mayoría de las fiscalías desafortunadamente no están funcionando y como tú dices, sin las fiscalías no hay manera. El punto más importante en la justicia y en la seguridad son las fiscalías. Ahora, llegas, ya eres fiscal, ¿y cuáles son las líneas más importantes de tu administración cuando eres fiscal? Quiero decirte, ministro, que fue una decisión que además no tuvimos duda, ¿no? De coordinarnos, ¿no? Porque de pronto era autónoma y entonces a veces se entiende mal la autonomía. Sí. No, la autonomía no es aislamiento, no es autarquía, necesitamos estar coordinados, ¿sí? Porque toda la cadena de lo que significa la justicia
es eso, una cadena que involucra instituciones, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía, los tribunales, los reclusorios, ¿no? Las instituciones que trabajan para la restitución de los derechos o reinserción. Es una cadena. Y si a eso le agregamos que primero la decisión de coordinar, segundo, estar alineados con la estrategia que se establece desde la propia jefa de gobierno, que además estaba alineada por primera vez alineada con el gobierno de México, el gobierno federal, en la que la circunscriben 4 puntos, ¿no? Atención a las causas, con todo lo que eso implica, no me detengo, pero es realmente de lo más importante de esta estrategia. Ya para el tema de la Procuración de Justicia, y se buscaba más y mejores policías, mirar a los policías, voltear a ver, porque son muy importantes y no gozan de la confianza de la gente, y son los que nos cuidan o los que investigan, ¿eh? Entonces, más y mejor policía. La utilización de la inteligencia como un nuevo modelo de investigación y de integración de las carpetas de investigación, ¿sí? Dejar atrás estas prácticas en las que solo crecían las hojas y eran tomos y tomos y no tenían nada, ¿no? Sí. Entonces, un nuevo modelo de investigación es la utilización de la inteligencia y la coordinación, ¿sí? Y se dice fácil, sí, pero creo que los fuimos siguiendo los cuatro puntos, nunca nos perdimos. También por el liderazgo de la doctora Sheinbaum, que es una es una científica. Sí, claro. Entonces es metódica, va dando metas, muy disciplinada, va dando seguimiento, va haciendo evaluaciones y todos fuimos haciendo. La fiscalía entra, ¿no? Y entonces, por ejemplo, se contrataron a 1,000 nuevos policías de investigación, ¿sí? Que eso, cuando lo comentaba yo en la conferencia de procuradores y fiscales, decían, pues eso fue una gran oportunidad. Hay fiscalías que tienen 200 policías de investigación, 300, eso es, también hay que voltear a ver a las fiscalías. Claro. Y bueno, hicimos eso, pero no fue solamente incorporarlo, sino dotarles de un nuevo modelo de investigación, pedirles un nuevo perfil a esos policías de investigación, elevar el perfil son profesionistas, bueno, el mínimo es la licenciatura, pero tenemos maestros, doctores, investigadores. También decidimos que íbamos a tener con mucha claridad la definición de una política criminal, que también nos los pide la Constitución. Somos a los únicos en el país que a esta fiscalía le piden un plan de política criminal. Debemos de pedirlos a todos, ¿no? Porque eso es la definición de los esfuerzos, a dónde van los esfuerzos de la fiscalía, de las fiscalías, ¿no? En base al análisis de la incidencia delictiva, en base al contexto criminal que podamos tener, y entonces se define una política criminal. Y ahí fue cuando definimos que los grandes esfuerzos de la Fiscalía, alineados a la estrategia, iban a ser para los delitos, abatir los delitos de alto impacto y atender con todo los delitos cometidos contra las mujeres, ¿no? A ver, Ernesta, me parece importantísimo lo que estás diciendo, porque aquí queda claramente que los resultados no son casuales. Primero, un liderazgo político, institucional, de la jefa de gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum, que se tomó en serio este tema y que se dio a la tarea de que hubiera resultados medibles. Eso es bien importante. Y esto se logra a través de una estrategia que hay que seguir y una política criminal, porque si no tienes política criminal estás dando bandazos.
Pero ella ha puesto mucho énfasis, y tú lo dices ahora, yo también lo he dicho en muchas ocasiones, la coordinación. A veces se malinterpreta, como ya lo decías tú, la autonomía. Autonomía no es separación, falta de diálogo, mucho menos enfrentamiento, porque si la policía, las secretarías de seguridad, las fiscalías, los tribunales, la gente que está en reclusorios, que esto casi nunca se dice y tú lo has dicho, y ahí también hay que hacer una labor, no se hablan y no se tienen estrategias y finalidades comunes en contra de la delincuencia, en bien de la sociedad, es muy difícil. Yo creo que la coordinación sin afectar la autonomía es algo muy importante que ahora pues se buscará que se haga a nivel nacional. Y también destaco lo que tú decías, que pues también, y creo que también lo tenemos en el programa de gobierno de la doctora Sheinbaum, el tema de que hay que ver a las fiscalías, algunas están en situaciones muy precarias, ¿no? Entonces hay que tratar y hubo mucho que avanzaron, pero me gustaría particularmente que nos detuviéramos el tema de las mujeres, porque tú, claro que en la misma línea de una preocupación de nuestra candidata, de la violencia y los delitos contra las mujeres, que cada vez es más fuerte, más grave, y que está desbordada en muchas partes del país. Ahí sí, por responsabilidad de los gobiernos locales, sobre todo las fiscalías, aquí se hicieron esfuerzos muy importantes y se lograron resultados. Platícanos un poco de esto, Ernestina, por favor. Sí, primero, efectivamente, como bien lo dices, no es un tema de casualidad que hayamos tenido esos resultados. Fue resultado de una estrategia. Y hay cosas que no se ven, ¿no? Pero que las tenemos que hacer, ¿no? No es solamente decir, a ver, échenle ganas. No, nos tenemos que preparar, tenemos que hacer análisis, tenemos que hacer protocolos, tenemos que reorganizarnos internamente las instituciones, ¿no? Tenemos que preparar al personal, no solamente incentivarlo, prepararlo, llevarlo hasta la certificación, diría yo. También darle estabilidad al personal y también que sepan que hay un área, asuntos internos, que si algo está mal, actúa. No había en la Procuraduría una cosa así. Bueno, entonces, con eso es que pese a la pandemia, fuimos avanzando en todo este sentido. Cuando digo nos tenemos que preparar y se decide como estrategia atender los delitos contra las mujeres de una manera prioritaria, había que reorganizarse internamente. De modo que creamos la coordinación, que es el equivalente a las vicefiscalías, la coordinación especializada en la investigación de delitos de género y atención a víctimas, de la cual depende la Fiscalía especializada en materia en el delito de feminicidio. Eso se creó desde el 2019, ¿no? Creamos fiscalías especializadas en violencia familiar, en sexuales, niños, niñas. Pero es dotar ahora las fiscalías, ¿no?, de una manera distinta de investigar. Fue el caso de la Fiscalía de Feminicidios, y también entrar a las acciones que se llevaron a cabo cuando la doctora Sheinbaum decide de motu propio, ¿sí?, dictar la alerta contra la violencia de las mujeres en la Ciudad de México. Generalmente la hace la Secretaría de Gobernación, dice en tal zona hay una alerta. Ella decidió ella misma dictarla y se empezó con 11 acciones que fueron realmente el piso para hacer muchas acciones a favor de las mujeres, tratando, pues yo diría, no de bajar la violencia de las mujeres, sino queremos erradicarla, ¿no? ¿Qué le tocaba a la Fiscalía? La lucha contra la impunidad, ¿no?
Digo, desafortunadamente a la Fiscalía le toca actuar cuando las cosas ya sucedieron. Sí, claro. ¿Sí? Por eso es importante la coordinación, Sí. porque hay quienes están trabajando para prevenir, ¿no? Y entonces tenemos que estar muy coordinados. En el caso, en general, la de delitos de género, pero también la de los delitos de alto impacto, la coordinación que se dio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que no es seguridad pública, para empezar, ya una concepción de seguridad ciudadana, de búsqueda de la paz y esto, ¿no? Con una decisión también de otorgarle facultades a la Secretaría para hacer investigación preventiva, siempre a cargo y coordinada con el Ministerio Público. Eso ayudó muchísimo, porque la coordinación entre estas dos dependencias en esa parte de investigación fue potenciar al personal que tenemos ambas instituciones. Nosotros no estamos desplegados en el territorio, la Fiscalía no tiene esa capacidad, pero sí la tiene la Secretaría. Entonces, el tener equipos que trabajaban juntos, investigaciones, fue muy importante. Eso nos permitió, sobre todo en los delitos de alto impacto, ir contra los generadores de violencia. Nosotros no estábamos contra otra cosa, era sacar de las calles a los generadores de violencia. Y como nunca, por ejemplo, hubo una gran cantidad de cateos que son autorizados por los tribunales, no es que, ¿no? Y uno tiene que decir ahí cómo y quién entra y a qué vamos y esto, ¿no? Y buscar que no hubiera ningún exceso. Cuando los hubo, actuamos, ¿no? Esta coordinación, yo les digo, fue virtuosa, ¿no? Entre estas dos dependencias, pero la coordinación que se dio o que se sigue dando con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Guardia Nacional, ¿sí?, con la Marina, eso también ayudó mucho a la ciudad. Pues esta explicación que nos estás dando de cómo operaba, creo que a la gente le dejará clarísimo la importancia de la coordinación y cómo funciona y cuál es la diferencia en los resultados, en abatir la impunidad, en prevenir donde hay esta gente que genera violencia. Y algo que extraigo de lo que decías, aunque no lo dijiste expresamente, pero de alguna manera se desprende cuando hablaste de excesos, fue una estrategia de seguridad eficiente, efectiva, pero con respeto a los derechos humanos. Desde luego. Esto también desmiente toda la política calderonista de que solo se puede combatir a la delincuencia, si es que la combatían, violando derechos humanos. Aquí no se violaron derechos humanos, nunca hubo excesos, a lo mejor alguno que otro, pero aislado, y la ciudadanía pudo ver cómo su manera de vivir en la ciudad era cada vez mejor, sin necesidad de que sus libertades fueran afectadas. Es muy emotivo, lo digo sobre todo para la gente que nos ve del interior de la República, pero para quienes vivimos en la Ciudad de México es muy emotivo ver ahora cómo los fines de semana la ciudad está llena de turistas. Todo el centro, la avenida Reforma, los hoteles, los bares, los restaurantes. Es una ciudad muy visitada, es una de las ciudades que tiene más museos en el mundo, tiene atracciones para todo lo que uno quiera, cultura, diversión, edificios monumentales de la colonia, todo es una ciudad realmente que tiene todo, la ciudad de los derechos, la ciudad que lo tiene todo, pero teníamos un problema de inseguridad muy grande y afortunadamente, gracias a Claudia, a ti, a Omar, a toda la gente que trabaja con ustedes, que trabajó en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la Fiscalía del Gobierno de la ciudad, y al voto de las y los ciudadanos de la ciudad, que votaron por esta opción, que van a refrendar a nivel nacional ahora el 2 de junio, no tengo duda, pudimos gozar y seguir gozando de estos niveles de bienestar en la Ciudad de México.
¿Qué me puedes decir de los feminicidios? Tiempo, sí, si tengo tiempo de platicar un poquito claro, de feminicidios. Sí, ¿no? sí, me gustaría porque me mucho. parece muy importante. Me parece es muy el importante. delito más atroz en contra de las mujeres, y tenemos que seguir trabajando muchísimo. ¿Qué hiciste aquí, Ernestina? Cuéntanos. Primero decir que nosotros no ocultamos nunca los feminicidios, ¿no? Al contrario, ¿sí? Yo salí el 10 de enero de este año de la Fiscalía y puedo decirles que reclasificamos delitos de otros años que otras administraciones habían, pues por lo menos clasificado mal, ¿sí? Los habían clasificado como suicidios en algunos casos o accidentes, ¿no? Y ahí es otro tema que quiero resaltar, es escuchar a la gente, tener relación con la gente, no cortar ese hilo de comunicación, porque ahí las familias tuvieron la oportunidad de decirnos y de insistirnos. En esos casos no creían que su hija se había suicidado, ¿no? Entonces insistían. Hicimos, para poder reclasificar un caso, bueno, tú sabes, es complicadísimo poder rehacer los dictámenes, las necropsias, en fin. Reclasificamos, hasta ese momento llevamos 20 casos que fueron feminicidio. Fueron feminicidio, ¿no? Y que puedo decir también que gracias a que creamos la Fiscalía Especializada, a que nombramos a la titular de una manera, con una convocatoria pública abierta, para que quienes quisieran y se sintieran con el perfil para ayudar, se incorporaron. Fue elegida que ahora es la coordinadora, ¿no? En un proceso abierto, público, en el que participaron 16 personas. Eso nos ayudó mucho, porque llegó con mucha legitimidad. Sí. Y dotar del mayor número de elementos humanos, tecnológicos, de investigación para esa fiscalía, yo para todas las fiscalías, pero en especial para esa, con un nuevo modelo de investigación. Y especializando sobre todo a policías de investigación y peritos, ¿no? Especializando a todo el personal para la atención a las víctimas, porque es un feminicidio, desbarata, deshace familias, comunidades, el tejido social, es una cosa tremenda lo que sucede después de un feminicidio. Entonces había que buscar tener la manera, digamos, con metodología para atender a las víctimas. Y eso fue lo que hicimos. El resultado es que tenemos, más personas vinculadas a proceso que feminicidios que van ocurriendo, ¿no? Porque ante esta reclasificación, por ejemplo, ¿no? Pues buscamos órdenes de aprehensión, se ejecutaron. En otros casos había órdenes de aprehensión que no habían sido ejecutadas y nos dimos a la tarea de buscar, ¿no? Entonces siempre hay más vinculados a proceso que los feminicidios. No puedo decir que todos los feminicidios, todos están resueltos, o por lo menos en proceso los posibles feminicidas, pero sí puedo afirmar con mucha precisión que el 80-85% están ahí. Jamás se han ocultado. Por eso hoy que hay un tema en el que todo indica que se ha localizado a un feminicida serial, y que eso lo están utilizando para decir que se ocultaban los feminicidios, que la doctora Claudia Sheinbaum está mintiendo cuando dice que hay una disminución en la incidencia. No es así, porque nosotros
responsablemente como Fiscalía no podemos meter primero a la estadística de feminicidio a alguien que está reportada como desaparecida, porque al ser reportada como desaparecida, nuestra búsqueda es con vida siempre. Entonces no podemos decir, claro, ya ha muerto, no, siempre es con vida, ¿no? Y que las características que se están estudiando en este caso de este feminicida serial es una persona con un perfil que es muy difícil detectarlo, ¿no? Él tenía una vida normal, socialmente, esto es muy difícil detectarlo, ¿no? Sí, esos feminicidas seriales son muy complicados de pero detectar. No ocultamos feminicidios y mucho menos la doctora Claudia Sheinbaum. No, por supuesto que no, estos son patadas de ahogado de la oposición. La disminución de este tipo de delitos y el aumento en las vinculaciones a proceso y la persecución. Sentencias muy fuertes. La verdad creo que eso ahí está. Y se hizo algo que pues prácticamente ninguna entidad se ha venido haciendo, porque sin duda el feminicidio es quizás un crimen más atroz, más doloroso que puede haber. Y siempre la gente, ahora en los diálogos que tuvimos para acercarnos, nos ponían con foco rojo las fiscalías en materia de feminicidios y decían, no hay protocolos de investigación, tú sí lo hiciste. 2, se revictimiza a las personas, ustedes no, al contrario, hicieron todo una forma de atender y de acercarse a los familiares, a las víctimas, y a partir de ahí, y escuchar a la gente y detectar casos, da resultados. Si se tratara de simular, como para qué vas a reclasificar cuestiones que ni fueron en tu año. Al contrario, ¿verdad? Es absurdo. Las echaríamos abajo de la alfombra. Claro. Pero por supuesto que nunca ha sido la costumbre de Claudia Sheinbaum disimular, es enfrentar las cosas y es dar resultados. Y ahí están las estadísticas, claro, cuando no les gustan, entonces tratan siempre de decir que se miente, que se manipula, pero no somos iguales. Aquí hay datos duros y todas las supuestas objeciones que está prestando la oposición son rebatibles muy fácilmente. Ya se ha venido haciendo en otros espacios, no vale la pena ahora nosotros hacerlo, pero sí quiero que quede muy claro, que la gente lo sepa, quienes no lo sepan. En materia de feminicidios fue una prioridad de la administración de Claudia Sheinbaum, de tu papel como fiscal, y se hizo toda esta labor hacia adentro, la Fiscalía Especializada, la coordinación, la preparación, los protocolos, las órdenes de aprehensión, la atención a las víctimas, etcétera, y esa cercanía con la gente que mantuvo siempre Claudia como jefa de gobierno, y claro, lo sigue manteniendo ahora todavía más como candidata. Pues ahí están los resultados. Y quizás debido a todas estas cosas buenas que hiciste, pues la oposición decidió no ratificarte como fiscal. ¿Qué nos puedes comentar sobre ese incidente? Pues triste para la ciudad, porque nos perdimos de una fiscal de excelencia como tú, buena para el país porque tendremos una senadora muy combativa, inteligente y que va a defender a las mujeres y a la gente desde el Senado. Pero ¿cómo fue esto? Un breve resumen, más que anecdótico político, en lo personal, ¿con qué te quedaste después de esta situación? Bueno, primero comentarles que ser titular de una institución como esta, en la que todos los días recibimos historias, yo lo digo de una manera muy coloquial, en este lugar conocemos la parte más oscura del ser humano, ¿no? Es un trabajo muy fuerte, pero es un trabajo muy noble. Procurar justicia, empezar a resolver algunos casos y decírselo a las familias, es empezar a darles la posibilidad de sanación, de que hagan en algunos casos duelos, en otros casos empiecen como a sentir que hay justicia, pese a lo que el hecho
terrible que les haya sucedido. Entonces eso es muy gratificante, sí, como profesionista, como ser humano. Ante el reto de que se hagan fiscalías que realmente funcionen, que realmente sirvan para procurar justicia, que atiendan a la gente, que se ganen la confianza, que la conquisten para que vayan a las fiscalías a contar las historias y que se tenga más información. Eso es un gran reto y me parecía que no puede ser hecho en un cambio para que eso suceda en 4 años. Máxime que se nos atravesó la pandemia en la que nos quedamos con el 30% del personal para proteger las vidas del personal, pero no podíamos cerrar. Entonces fue una decisión personal también de decir, existe la posibilidad de la ratificación, voy a intentarlo para ver si en los próximos 4 años podemos avanzar en esto que hemos venido haciendo, algunas cosas consolidarlas y otras cosas iniciarlas, porque no dio tiempo. No fue posible, todo el mundo sabemos, dependió al final del Congreso de la Ciudad de México en un largo proceso. También quiero resaltar que es un proceso en la Ciudad de México de una gran participación ciudadana, el nombramiento del titular de la Fiscalía o la ratificación. Hay mucho, pasando por un Consejo Judicial Ciudadano de 11 integrantes. Pero bueno, no voy a tener mucho en todo ese proceso que desembocó en una negativa de la mayoría calificada dentro del Congreso. Estuve muy cerca, faltaron, me parece, 2 votos, pero primero había que dar esta batalla de por qué sí hay posibilidades de que una fiscalía pueda cambiar y esto, y había que cerrar el capítulo también, para decir, no fue posible la ratificación, pero creo que queda la muestra palpable de que sí es posible modificar a las fiscalías, de que sí es posible tener una fiscalía al servicio de la gente, que no se mueva por cuestiones políticas, económicas, de poder, sino con mucha seriedad. Integrar carpetas y las pruebas, y solo las pruebas, sean las que determinen si una persona es judicializada. Y me quedo con eso. Sí es posible hacer diferencias, sí es posible hacer las cosas cuando hay voluntad política, cuando hay dedicación, cuando hay estrategia, cuando hay entrega. Para la ciudad creo que fue una mala noticia porque 4 años más hubieran permitido consolidar todo ese gran trabajo, pero al final del día también cuando se hace bien una labor como esta, pues se pisan muchos callos, se afectan intereses y esos intereses pues también responden, pero juegan, pero yo estoy seguro que para ti vendrán cosas muy importantes porque no solo porque te lo mereces, sino porque me parece que tu talento y tu empuje y tu vocación tendrá que seguir siendo aprovechada en beneficio de México. Yo soy una mujer que ya tengo mi pensión del bienestar, ya soy adulta mayor. Lo que quiero decir es, traigo toda una historia de que hemos hecho muchísimas cosas desde distintos lugares, con distintos matices, siempre en defensa de los derechos humanos, defensa de las mujeres, siempre en la lucha contra la corrupción. Entonces, bueno, pasamos este capítulo, ¿no? Yo no nací fiscal, así que pasamos este capítulo, tratamos de hacer lo mejor que pudimos, sin descansar un minuto y con la responsabilidad, pues yo digo, de miles de gentes que se fueron quedando en el camino para poder llegar a este momento. Y ahora vamos a otra cosa. Vamos con todo. Vamos al Senado. Vamos con todo. ¿Algún comentario final con el que quisieras cerrar, Ernestina? Bueno, primero decir que
que la Ciudad de México es una ciudad, como bien lo decías, es una ciudad vibrante, ¿no? Llena de vida, y quienes tenemos pues el enorme privilegio de estar en los lugares de decisión, tenemos que estar a la altura, ¿no? Por eso me parece que tenemos que ser muy responsables en la ciudad para ver por quién vamos a votar para la ciudad. Y ahí tenemos a Clara Brugada, que es una mujer que tiene una visión de ciudad maravillosa. Creo que es el crisol de la experiencia de muchos años de gobernar no solo la ciudad, sino otros estados, los municipios. Ella ha demostrado en Iztapalapa que sabe gobernar, que lo hace con mucha creatividad y mucha responsabilidad y mucha visión social y política. Pero además tenemos la gran fortuna de que en el país va a estar una mujer, primero la primera mujer presidenta. Eso nos tiene muy contentas a las mujeres. Y a muchos hombres. Y además, pues además que mujer. Es mujer, claro. Que mujer, digo, yo la quiero mucho y además trabajamos juntas, sí, y nos conocemos hace años y gozo de su amistad, lo cual. Pero no me ciega eso para decir que es lo mejor que le puede pasar al país, ¿no? Sin duda. Con una gran visión, ¿no? Y entonces tenemos que estar muy contentos. Nuestros días que faltan para el 2 de junio tienen que ser eso, de mucha alegría, de muchas propuestas, de convencer a la gente, si todavía hay algunos que no conocen de lo que es capaz Claudia Sheinbaum de hacer de este país, o Clara Brugada de hacer de esta ciudad, que busquen, que se documenten, ¿no? Y seguramente no solamente la ciudad, sino el país completo vamos a estar mejor. Así será. Vamos a estar mejor y traemos experiencias en muchos temas. Ya estaremos trabajando. Así será. En eso. Ernestina, muchas gracias, gracias por tu presencia aquí, por tu confianza, por esta charla tan grata, tan interesante, profunda, pero además muy abierta. Yo suscribo todas las palabras de la doctora Ernestina Godoy. El 2 de junio, voto masivo a favor de Morena. Votemos por Clara Brugada en la Ciudad de México y votemos por nuestra gran candidata Claudia Sheinbaum Pardo, quien será la primera presidenta de México. Una mujer honesta, honorable, inteligente, comprometida, estudiosa, cercana al pueblo, intachable, a quien queremos y admiramos todos los que tenemos la fortuna de estar colaborando con ella. Será sin duda la mejor noticia para México y seguiremos construyendo junto con ella el segundo piso de la transformación. Y no lo olviden que por el bien de todos, primero los pobres. Hasta la próxima.